Me da mucho gusto presentarles a Fabián Valdivia, a quien a lo mejor algunos de ustedes ya conocen, pues es una persona que tiene mucha presencia en el ámbito cultural y del turismo aquí en Puebla, y bueno, pues les comento un poquito sobre él. Él es gestor de proyectos que vinculan el turismo, el patrimonio y el arte a través de estrategias para su puesta en valor. Fue coordinador de servicios educativos en la Secretaría de Cultura del Estado. Colaboró en la Dirección de Turismo Municipal del Ayuntamiento de Puebla, la Secretaría de Turismo, como subsecretario de Desarrollo y Capacitación y director general de Planeación y Desarrollo Turístico. Fue parte, como les mencionaba, de la Delegación de México que logró la inscripción del proceso de la Talavera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, y precisamente de ello es que hoy nos viene a compartir y pues a maravillarnos un poquito con la historia y con la riqueza que tiene este acervo inmaterial que tenemos en Puebla. Fabián es coordinador y autor de varias publicaciones, exposiciones y conferencias vinculadas a temas sobre el patrimonio, la historia de la ciencia y el arte mexicano. Y también es miembro del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Puebla, y del Seminario de Investigación Reconocer, coordinado por el Museo de Santa Mónica. Pues Fabián, muchísimo gusto que estés con nosotros aquí, bienvenido y pues adelante. Muchísimas gracias, Clau, es un gusto estar aquí, gracias a ti, a Silvia por la invitación y bueno, como decía Clau, me han amablemente invitado para platicar con todos ustedes sobre la Talavera, pero justamente acercarnos al tema de la Talavera, cómo se logró o por qué está esta declaratoria del proceso artesanal como parte de la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Lo que les voy a presentar hoy es justamente la presentación que se ha hecho de la Talavera, tanto una parte en Bogotá, cuando se hizo la inscripción, como en España, con un tema que ahorita les voy a platicar que fue muy interesante. Lo que está declarado, digo, y eso es la intención, que yo quiero que hoy, después de esta charla de 45, 50 minutos, ustedes tengan muy claro qué es lo que es patrimonio y por qué es patrimonio. A mí me parecen muy importantes estas acciones que hace, por ejemplo, el Museo Amparo, porque en 1987, justamente el 11 de diciembre, que es la misma fecha que la declaratoria de la Talavera también fue el 11 de diciembre, ahorita les platicaré esa historia de por qué fue el mismo día. El 11 de diciembre del 87, que se declara el centro histórico como patrimonio mundial, pasaron muchísimos años, yo les puedo decir, porque también me tocó vivir parte de ese proyecto de puesta en valor de la declaratoria, pasaron 11 años sin que la declaratoria de patrimonio mundial del centro histórico tuviera acciones para la puesta en valor. Es decir, sabíamos que éramos patrimonio como centro histórico, pero no quedaba claro el qué y el cómo. Entonces, estas acciones, por ejemplo, la del Museo Amparo, que de manera inmediata a una inscripción en una lista tan importante para el mundo en términos culturales, se haga un taller o esto es muy loable porque están haciendo acciones inmediatas. Entonces, el nombre de la inscripción, o sea, siempre lo decimos de manera un poco común que algo se declara patrimonio. Lo correcto es que el bien, que puede ser un bien material o inmaterial, se inscribe en una lista, ¿no? Entonces, hay dos ramas del patrimonio, el patrimonio material y el inmaterial, que lo ha declarado así la UNESCO con una serie de temas legales y demás. Entonces, lo que pasó el 11 de diciembre del año 2019 en Bogotá, Colombia, fue que se inscribió en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. O sea, así es el nombre tan largo. Lo que se inscribió no fue la Talavera, es decir, no se inscribió un objeto, ¿no? Hasta por eso aquí me traje ejemplos, ¿no? O sea, no esta pieza, este tazón maravilloso, no es que sea patrimonio el objeto, porque es un tema que hasta hoy no queda tan claro, ¿no? O sea, dicen que está en el patrimonio inmaterial. Entonces, ¿qué es lo que se declaró? Porque esto es material. Bueno, es que lo que se declaró es el proceso artesanal para la elaboración, tal como lo pongo aquí en el título. O sea, lo que está declarado es el proceso para hacer la Talavera. Y prácticamente se considera inmaterial porque aunque existe una serie de reglas, existe una serie de conocimiento que tienen los horneros, la gente que ahorita decía
Claudia, ¿no? Lo que van a tener como estas diferentes etapas. Toda la persona que hace los vidriados, la pintura, el estarcido, obviamente tiene conocimientos, pero esos conocimientos, aunque estén escritos, aunque se hayan investigado, prácticamente han pasado de generación en generación desde hace más de 4 siglos de manera oral. Es decir, el proceso artesanal es lo que es inmaterial, porque es un proceso que no es otra cosa más que un conocimiento aplicado, que como resultado tiene una pieza que nosotros en Puebla la llamamos talavera, ¿no? Y que ha tenido muchos nombres, loza blanca de Puebla, bueno, técnicamente es una loza vidriada, pertenece a la familia de las mayólicas, etcétera, etcétera. Cuando alguien en España dice una pieza de talavera, se imagina algo como este tipo de pintura. Esta es una pieza de talavera porque está hecha en Talavera de la Reina de España, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo pongo así, tiene algunas cosas parecidas, pero también tiene unas cosas muy distintas. Sin embargo, esta pieza de Talavera de la Reina España y esta pieza hecha en Puebla, México, aunque sean 2 cráneos, son hermanas, por decirlo de alguna manera. Aunque detrás, de hecho, les podría decir que esta pesa el doble de esta, porque esta está hecha con barro y aquí ya hay otros procesos que ahorita les platicaré un poco de eso. Entonces, cuando en España dicen, una pieza de Talavera, es que es una pieza hecha en Talavera de la Reina. Y cuando en México decimos una pieza de Talavera, pensamos en esta cerámica vidriada hecha en Puebla. Sin embargo, lo que se conoce como cerámica Talavera, nosotros le hemos puesto ese nombre, aunque realmente es una ciudad de España, se hace Talavera en Puebla y también se hace Talavera en Tlaxcala. Hay una región que se conoce como región Talavera que abarca hasta San Pablo del Monte Tlaxcala. Por esa razón, el nombre tan largo de la declaratoria dice procesos artesanales para la elaboración de Talavera de Puebla y Tlaxcala, en México, y la cerámica de Talavera de la Reina y el Puente del Arzobispo. El Puente del Arzobispo es otra ciudad también de Castilla, hacia el sur de Toledo. No tengo piezas de Puente del Arzobispo, son muy verdes, usan mucho el óxido de cobre para pintarlas. Entonces, realmente estamos hermanados a través de un patrimonio inmaterial: Puebla, Tlaxcala, Talavera de Reina y Puente del Arzobispo. Estas 4 regiones. Digo regiones porque en el caso de la Talavera de Puebla, la región Talavera abarca muchísimos municipios. Entonces, lo que les quiero presentar es, no quise presentarles el expediente técnico. Clau, te voy a mandar por correo, para quien guste, les voy a mandar el expediente técnico de la Talavera que está en inglés. Quien quiera leerlo completo, con todas las especificaciones que se hicieron, con mucho gusto se los envío para que quien quiera realmente leer renglón por renglón de cómo se hizo el expediente, lo pueden leer. Es un documento además público que se trabajó hace más o menos 3 años, porque obviamente estos procesos, la noticia salió y fue muy ruidosa de wow, la Talavera es patrimonio, etcétera, etcétera. Pero esto, aunque fue el 11 de diciembre de 2019, realmente empezó entre 2015 y 2016. Entonces, lo que les quiero presentar justamente es llevarlos por 5 conceptos claves para entender la Talavera. La Talavera en 5 palabras: identidad, armonía, pasión, belleza y Puebla. Somos poblanos, porque eso, digamos, es uno de nuestros orgullos, entonces hay que presumirlo, para ir entendiendo por qué el proceso es tan importante en términos patrimoniales. Y a partir de eso, pues justamente acercarnos a estos temas, ¿no? Primer tema que es muy importante es el tema de la identidad, ¿no? Es decir, hoy, si quisiéramos definir con algunos temas, algunos conceptos, la ciudad de Puebla, evidentemente la Talavera sería uno de esos elementos. La gente, cuando no conoce nuestra ciudad y viene a Puebla, una de las primeras cosas que se hace evidente es el tema de... perdón, déjenme mover nada más algo que me esté estorbando. Ahora sí. Es el tema de que muchos de los edificios del centro histórico están cubiertos por estos azulejos. Lo que es muy importante es este proceso. De momento hemos escuchado que dicen, bueno, es que este tipo de losas se hace en Puebla porque vino gente de Talavera de la Reina o España y entonces la trajeron de allá, la trajeron para acá y aquí la empezaron a hacer, ¿no?
Sí, es muy simplista esta explicación, es más compleja. Hoy, gracias a estudios del arqueólogo Arnulfo Allende principalmente y retomados por la doctora Emma Llanes, que son dos de nuestros grandes especialistas, pero en particular, gracias al trabajo arqueológico de Arnulfo Allende, se ha descubierto que los loceros que llegaron a Puebla, ¿no?, en las primeras décadas posteriores a la fundación, o sea, 1500, a finales de 1530 y tantos, 1540, eran loceros de España y de Italia, ¿no? Es decir, no eran nada más españoles. También hubo italianos de Pisa y de Génova que llegaron a hacer loza, ¿no? Entendida la loza como esta cerámica que tiene dos procesos, un proceso de cocido, que ahorita lo vamos a ver, de la pieza, y luego el esmaltado. Esos dos líneas fueron poco a poco fundiéndose en una sola, porque ya los loceros españoles que venían de Sevilla y venían de Toledo, Talavera de la Reina es parte de Toledo, o sea, de esta región, se sumaron al gusto de los italianos, y entonces los compradores poblanos de la loza empezaron a comprar una loza que querían que fuera a la manera de Talavera. Sin embargo, muchos modelos quedaron. Esto, por ejemplo, que estamos viendo, son los azulejos de la fuente de la China poblana, pero la que está en el Paseo Bravo, la que está en el Paseo Bravo y la 11. Y justamente aquí vemos, lo quise poner a propósito, porque vemos del lado derecho e izquierdo, es una pieza, son piezas de los años 20 del siglo XX, pero vean que en los flancos derecho e izquierdo tenemos unos tibores pintados, pero vean que estos colores azules que forman el follaje, con este amarillo que se nota evidentemente que está en la superficie muy por encima, ese tipo de decoración tiene una herencia muy interesante desde la parte italiana, ¿no? Y lo español lo podemos ver a veces en el naranja, en esta estructura que están retomando modelos antiguos. Quise empezar con esta pieza de los años 20 porque retoma modelos antiguos, y tenemos también las piezas que están pintadas, aunque realmente podemos encontrar muchos tibores de azul y blanco, que es lo más característico de la Talavera, pero que están tomando los modelos de la porcelana china. Esta es la Talavera que tiene esa influencia y se conoce como la Talavera chinesca, por la influencia de los modelos de la porcelana china. La azul y blanco es la más famosa, pero quiero empezar con esto, igual que el tema de Acatepec, porque justamente cuando vemos la Talavera es más que azul y blanco, ¿no? Es una gama de colores que obviamente tuvieron adaptaciones en el paso del tiempo. Y esta identidad, o sea, de decir, Puebla es una ciudad de Talavera, no viene de hace poco. Cuando se integra el expediente, la historia es muy interesante, porque quien empieza a integrar el expediente para el tema de la Talavera no es México, es justamente España. Hay una asociación que se llama Tierras de Cerámica, que es una asociación que une Talavera de la Reina con Puente del Arzobispo, y se dieron cuenta que esta técnica de cerámica vidriada, pues era una herencia muy antigua. Cuando empiezan a organizarse para hablar primero con el área cultural de Castilla-La Mancha, les dicen que pues sí, podría ser un patrimonio interesante, pero atinadamente dicen, para que llegue a ser patrimonio mundial, o sea, para que llegue a la categoría mundial, no podemos ir solos, porque los procesos en España han variado y porque es muy complicado crear una continuidad histórica. Es decir, cuando hablo de continuidad me refiero a que esto que vemos en la imagen, o sea, este proceso del torneado, ¿no? Se seca la pieza y luego se pone el esmaltado, el estarcido, la pintura, el horneado. Este proceso se ha modificado, ha cambiado, ha habido diferentes tradiciones en España. Entonces, España, o sea, esos dos lugares, Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo, no podían ir solos, tenían que ir con alguien que mostrara la trascendencia para la humanidad, y ese alguien era Puebla, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente desde las finales de la década de los años 40 del siglo XVI, o sea, 1540 y tantos, vamos a cerrarlo en los años 40, hasta hoy no se ha dejado de hacer loza vidriada en esta ciudad. O sea, eso es lo que es increíble. Hay talleres muy importantes en España
que han dejado de hacer Talavera. Inclusive hay un taller muy famoso en Talavera de la Reina que se fundó en el siglo XIX en la antigua iglesia de los Carmelitas y tiene piezas muy bonitas, pero tuvo ni siquiera un siglo y cerró. En nuestro caso, pues tenemos a Uriarte, que es desde 1824, o sea, ya casi cumple 200 años, y que es un ejemplo de esta continuidad. O sea, estaban sorprendidos que hubiera un taller de casi 200 años. Solo conocemos hasta ahorita en Europa un taller de loza vidriada de 200 años, pero está en Lisboa, no está en esta declaratoria. Entonces necesitaban de Puebla. Entonces, cuando se hace el contacto a través del gobierno de España con el INAH federal, el INAH federal busca al gobierno del estado de Puebla, pues evidentemente era muy natural que pudiera participar Puebla, ¿no? Porque justamente, y esa es la segunda palabra, pasión, o sea, este cariño, esta pasión que tienen los artesanos por todo este proceso, hace que el proceso no se haya modificado. Es decir, vemos aquí la foto de uno de los torneros de Uriarte, que además hace cosas increíbles. Y esto del torno, ¿qué ha cambiado? Pues lo que ha cambiado es que ya no lo gira con el pie, o sea, tiene un motor que gira el torno, pero la unión de los barros, el amasado del barro, el reposado del barro, todo esto, no, prácticamente no ha cambiado. Denme un segundo, por favor. Denme nada más un segundo. Perdón, es que sí tengo una pieza española que ahorita se las quería enseñar. Entonces, el torno lo que ha cambiado es que tiene un motor, pero todo este proceso no ha cambiado. El proceso para el esmalte, ¿no? No ha cambiado. El proceso del estarcido no ha cambiado. La forma de pintar no ha cambiado. Los minerales, lo único que pasa es que se muelen ya usando máquinas. Ya no tenemos a una mula dando de vueltas y vueltas y vueltas en torno al lugar donde están piedras moliendo los minerales para la pintura. Eso es lo que ha cambiado, que se ha puesto tecnología en estos procesos. Pero todo lo demás, o sea, las manos del maestro tornero, las manos con cuidadosas, digo, usan guantes, probablemente sabemos que son de minerales pesados estas preparaciones. El proceso de las maestras pintoras, que además las pintoras de Talavera son maravillosas, eso es lo que no ha cambiado. Entonces, cuando España dice queremos que entre Puebla, pues Puebla tiene todo este conocimiento de más de 4 siglos. ¿Y qué sería lo que permitiría el balance entre ese patrimonio que quedó en España, que llegó a través de Andalucía con la invasión de grupos musulmanes que llevaban esa tradición de las cerámicas vidriadas, que se perdió en Andalucía, solo quedó en Toledo, en la zona de Toledo, que sería Talavera de la Reina y Puerto Arzobispo, pero en la invasión llegó. Lo que hoy sería el Valle de Puebla, el Valle Poblano Tlaxcalteca, tenía gente desde el mundo prehispánico que sabía trabajar muy bien las arcillas, que tenían muchas cualidades técnicas y conocimiento para hacer piezas, y encontraron un espacio geográfico preciso para hacer esto. Entonces, esto es lo que necesitaba España para complementar, y nosotros necesitábamos a España porque además lo importante de esta declaratoria que hay que tener en cuenta, y también me gustaría quedar así como clarísimo, es que es la primera declaratoria de un patrimonio inmaterial de la humanidad que compartimos de manera, digamos que compartimos 2 países que no estamos en el mismo continente, ¿no? O sea, que está España en Europa, México en América, y que habla de ese intercambio cultural más allá de la invasión, de la parte bélica y demás, que también hubo procesos culturales que hoy tenemos con nosotros. Entonces, es la primera artesanía mexicana. A mí no creo que me gusta mucho el tema de artesanía. Me parece que la Talavera tiene otra categoría, pero bueno, ese es otro debate. Arte popular me gusta, ¿no? Pero bueno, o sea, es la primera, se ha manejado así, la primera artesanía de nuestro país que entra en la lista del patrimonio inmaterial para la humanidad, y es el primer proceso artesanal que se comparte entre 2 continentes que es declarado patrimonio. Nunca se había hecho esto en la historia, por eso era tan importante, y lo único que podía hacer esto es la Talavera, ¿no? Aquí podemos ver en esta fotografía justamente el proceso. Del lado izquierdo, lo que ustedes ya conocen, el jaguete, después ya la pieza después de que se deja secar una vez, después de que se mete obviamente
la mezcla de agua con estaño con plomo, se deja secar y ya sabemos que queda blanquisco, o sea, del amarillo cambia a blanco, la parte de la pintura y ya la parte del horneado. Entonces, este proceso, o sea, esto que estamos viendo en la imagen, este proceso que no ha sido modificado sustancialmente en 4 siglos, esto es lo que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, ¿no? Obviamente, el tema con Puebla y con Talavera de la Reina es también muy evidente, de hecho somos ciudades hermanas, porque la arquitectura de las ciudades ha utilizado la Talavera como parte de su propia identidad. Lo que les decía, cualquier visitante llega y se da cuenta en la fachada de la iglesia de Guadalupe, en la cúpula de San Cristóbal, en la cocina de Santa Mónica o en el propio lambrín de la capilla del Rosario, por poner solamente pocos ejemplos, toda esta variedad de usos y de funciones, de colores y demás que hemos dado a la Talavera. El azulejo, ¿no?, de Talavera es el ejemplo de la versatilidad, o sea, de momento, ¿cómo es posible que un cuadrito de 10 por 10 centímetros aproximadamente tenga tal versatilidad? Lo vemos del lado izquierdo, justamente a partir del diseño de azulejos, cómo se puede lograr toda una fachada. Entonces se pone un diseño geométrico, pero también los azulejos pueden formar mosaicos, pero también pueden cubrir una cúpula, pueden cubrir una cocina, pueden cubrir un lambrín. Entonces el azulejo es realmente esta base modular de la armonía de la Talavera, que sorprende por su variedad de usos. Quisiera hacer un detalle interesante. Miren, en la fotografía de la izquierda, la de la iglesia de Guadalupe, su fachada es muy famosa, esos azulejos que dan la sensación de tener franjas en zigzag, y pueden ver que, me cerré aquí tantito, que tenemos, bueno, aquí tenemos esto, y aquí tenemos esta especie de enmarcamiento azul y blanco que para mí es de los más increíbles. Cuando vayan a la iglesia de Guadalupe, vean los ángeles que están a manera de columna sosteniendo todo este maravilloso entramado, y van a ver que en la peana del ángel, abajo, hay una firma. Este enmarcamiento azul y blanco, que a mí me parece espectacular, lo hizo ni más ni menos que Isauro Uriarte. Está firmado por Uriarte, o sea, y lo coloca en los años 20 o 30, no tenemos tampoco claridad de cuándo lo coloca. Es decir, Uriarte está colocando un enmarcamiento con una cenefa de Talavera 200 años después aproximadamente de la fabricación, de la creación de esta iglesia. Y hoy lo vemos y es tan armónico que nadie se imaginaría que esta parte es del siglo XX y lo demás es del siglo XVIII, justamente por la armonía. Tenemos una hipótesis porque Isauro Uriarte se casó en esta iglesia. Entonces, algún día con alguien hicimos una hipótesis que a ver si no fue el regalo de bodas para la iglesia, esa estructura maravillosa de Talavera. No lo hemos podido comprobar, pero a mí me parece que no es ninguna casualidad, ¿no? Y bueno, tenemos obviamente espacios, como este espacio que además para mi querida amiga Claudia Marín es muy significativo por su obispo, la cocina de Santa Rosa, que pues básicamente no podemos dudar que es la cocina más bella de México, y parte de esa belleza radica justamente en la Talavera. Pero vean, un detalle muy importante. En 1926 se inaugura el primer museo en forma que expone un discurso cronológico histórico sobre Puebla, que es el Museo Regional del Estado, que se hace en la Casa de Alfeñique. Eso es en 1926, como producto de toda esta política cultural del nacionalismo posrevolucionario que tenía que apoyar las identidades locales a partir de esos elementos que daban una coherencia y un discurso propio, como aquí para los poblanos, pero que se tenía que fortalecer con un plan cultural nacional. Por eso nacen los museos regionales. Esa es la razón en los años 20. Entonces, paralelo al nacimiento del Museo Regional del Estado, que es la Casa de Alfeñique, se funda el Museo de la Cerámica. Y el Museo de la Cerámica es la cocina que aún quedaba más o menos intacta del exconvento de Santa Rosa, que estaba separada, porque lo habían tapiado, del Hospital de Dementes. Hay que recordar que Santa Rosa era el Hospital de Dementes para el caso de los hombres, y se hace un tapiado, se separa, luego se vuelve vecindad. Entonces, solo la cocina se inaugura en 1926 como Museo de la Cerámica, y los mosaicos
que hoy vemos que están en la alacena del fondo de esta fotografía, no los vemos, digo, están en los muros, se colocan sobre la pared y demás. Es un caso extraordinario porque ya desde ese momento se empieza a reconocer el valor de la cerámica poblana y era el Museo de la Cerámica. Por esa razón, cuando ustedes ven el patio, junto al lavadero hay una placa que dice que la revolución salvó del olvido a esta joya colonial, porque pues era la cocina de un hospital de dementes y bastante maltratada también cuando fue vecindad, pero nació de manera paralela como museo. Ya después hubo que esperar hasta los años 60 para que se rescatara todo el lugar y se volviera un museo de arte popular. Obviamente, el tema de la belleza, independientemente de la explicación filosófica o lo que quieran ustedes, también es muy relevante, ¿no? Porque este tema del gusto de la época, de la definición de belleza para cada época, va totalmente a la mano con Talavera. Aquí vemos de cerca los azulejos formando mosaicos de las 4 apariciones marianas en la iglesia de Guadalupe, un acercamiento, para mi gusto, de los mosaicos más espectaculares que hay en Puebla, que son estos mosaicos curvos para cubrir las columnas de la iglesia de San Francisco Catepec. A mí se me hace increíble esto, y además porque ustedes pueden ver que la propia base de la columna está cubierta con piezas curvas. Ustedes ahorita lo están viendo que cuando se hace la pieza de barro y se cuece para tener el jagüete, las piezas se reducen, ¿no? Se comprimen por parte del cocimiento. Los grandes maestros horneros saben cuánto y saben en qué proporción la pieza se va a reducir, y eso lo hablan con los maestros torneros, con los maestros que trabajan los azulejos, para decir, si tienes que cubrir un área que mide tanto, con tantos azulejos, tienen que ser de tal tamaño para que se reduzcan. Hoy tenemos en los talleres hornos eléctricos, hornos de gas, hornos con controles que permiten tener la temperatura exacta. Pero imagínense el conocimiento que tenían los maestros horneros para poder calentar los hornos con carbón y con leña, lograr los más de 1000 grados centígrados sin termómetros, ¿no? Para la medición, para lograr el esmaltado y saber en qué momento ya estaba listo el horno para meterlo. O sea, hoy nos parece algo más o menos sencillo por todos los recursos tecnológicos con los que contamos, pero básicamente hasta antes de la segunda mitad del siglo XX, todo esto era un gran conocimiento. Entonces, cuando uno ve las piezas de Catepec curvas, pues resultan maravillosas. Y por último, uno de mis mosaicos preferidos, esta china poblana Art Deco, que se encuentra en la colección de Santa Rosa, afortunadamente, y que, si ustedes ven en el zapato de abajo, no el zapato que está de lado, sino el de frente, tiene una marca. Es la marca de alguien importantísimo en la historia de la Talavera, que es Enrique Luis Ventosa, un catalán que llegó a finales del siglo XIX a Puebla, que conoció a Isauro Uriarte, que se unieron para trabajar y revolucionaron la Talavera. La unión de Ventosa con Uriarte es uno de los grandes momentos, yo sí lo puedo decir, de la historia del arte de México, porque se renueva la Talavera y entonces tenemos estos diseños que a mí me parecen espectaculares. Y esta pieza de la china poblana en el escudo de Puebla, no tengo más información de ella, pero igualmente estoy casi seguro que es una pieza mandada a ser exprofeso para el Museo de la Cerámica, porque esta pieza aparece en las fotografías desde 1926 en la cocina de Santa Rosa. Y es una pieza que estilísticamente, con esta forma de pintar de Enrique Luis Ventosa, queda perfecto para el momento histórico, los años 20, con el orgullo local, por eso el escudo de Puebla. Pero además Enrique Luis Ventosa sabía que estaba haciendo una pieza espectacular y pues la firma, pone su firma a manera de monograma a un lado del pie de esta espectacular china poblana que tiene estas influencias como de maja española, ¿no? Lo pueden ver en lo del cabello. O sea, es una china entre vestido español, justamente de la región de Salamanca, una china poblana. O sea, tiene esas idas y vueltas que la Talavera de esa época va a tener, ¿no? O sea, Enrique Luis Ventosa tiene unas piezas maravillosas que se conservan en el Museo de Uriarte, donde vemos un Quetzalcóatl totalmente con líneas europeas, donde se intenta reconstruir una identidad local que no es casual, son los años 20, es decir, el nacionalismo revolucionario, postrevolucionario, como les decía, el caso también de la cocina, y que nos dejaron unas piezas maravillosas. Entonces, esto que vemos acá
es justamente esa continuidad a través de diferentes estilos y usos que era necesaria para el tema patrimonial. Y obviamente era importante también demostrar esos usos en el pasado y en el presente y la conservación que se hace de estos espacios. Entonces, estamos viendo el patio de los azulejos, que ha tenido una serie de vaivenes en la historia, pero que también es un ejemplo espectacular del uso de la talavera y que define Puebla, ¿no? Es decir, Puebla es talavera. Esto de los más de 4 siglos de una tradición ininterrumpida no es cualquier cosa. Por eso les decía que cuando se hace esto, esta asociación española busca tener relación con Puebla y gracias a esta relación se hace el primer expediente. Después se suma Tlaxcala se sumó al final en el expediente, pero lo más importante era justamente tener bien definido el espacio geográfico donde existe este patrimonio, ¿no? Tenemos la catedral, la cúpula de la catedral, un detalle de los mosaicos de la iglesia de Guadalupe y el mosaico ya nacionalista de una china poblana con un charro que está en la fuente de la China poblana del Paseo Bravo, de donde saqué también el primer mosaico. Es importante también definir el centro histórico, es decir, aquí es donde se unen los dos patrimonios, que esta unión de patrimonios, otra vez, es algo que nos tenemos que sentir muy orgullosos. No ocurre en cualquier lugar. Es decir, el centro histórico que está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el 11 de diciembre de 1987 es el espacio geográfico donde estuvieron los talleres, donde se encuentran los edificios, donde hasta hoy, afortunadamente, hay algunos talleres, Talavera Uriarte, Talavera Armando, y están pues casas como Talavera Celia, Talavera de la Reina también, ¿no? Tienen espacios. Bueno, este es el espacio en donde está ocurriendo todos estos procesos culturales para la elaboración de la talavera. Y este espacio, por su traza y su conjunto arquitectónico, también es patrimonio. Estamos viendo la fachada de la iglesia de San Marcos, ahí en la Reforma y la 9, que justamente era la iglesia del gremio de loceros de la ciudad de Puebla, y también tiene una fachada que a mí me gusta mucho por el juego de ladrillos hexagonales con los azulejos en azul y blanco. Y justamente eso es lo que les platicaba al principio. Cuando ya pasaste todas las revisiones, la UNESCO te manda un correo donde te dice que tu expediente está aceptado en lo técnico. O sea, que lo que tenías que presentar para que revisaran tu expediente ya había sido aceptado. Ese correo llegó en marzo del 2019 y el Comité Mundial de Patrimonio Inmaterial se reúne en determinadas fechas justamente para revisar todos sus procesos y entre ellos revisar las nominaciones. Entonces el Comité Mundial se iba a reunir en Bogotá, ¿no? Por eso ahí fue la reunión, ¿no? O sea, podría haber sido en otro país, podría haber sido en Kazajstán, pero bueno, le tocó a Colombia. Podría haber sido en Filipinas, en otro lugar. Tocó en Colombia, aquí en el continente americano, y como el expediente ya había sido aceptado en lo técnico, entonces te dicen, bueno, la lectura final, la revisión final, pues va a ser dentro de la reunión UNESCO. Entonces, se tiene que preparar, obviamente, todo de manera previa para llegar a la reunión, donde ya no hay mucho que hacer. O sea, hay reuniones previas, hay acuerdos, hay preguntas. Les muestro fotos históricas también que forman parte de todo esto que presentamos. Y fíjense que curiosamente la observación más importante del Consejo de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO era esto que están viendo en la pantalla, la denominación de origen, la DO4. La talavera tiene denominación de origen y gracias a esa denominación, en los años 90 se logró proteger la talavera porque los productos chinos, los productos industriales, estaban acabando con esta importante industria manual, ¿no? Artesanal de Puebla. La historia de la DO4 pues, fue bastante jaloneada para lograr una denominación de origen, es decir, lograr que solamente hubiera un área geográfica y un proceso técnico que pudiera hacer que una pieza fuera llamada talavera. La denominación prácticamente defendió
que la Talavera no se perdiera en los años 90, que es otro momento delicado. Pues aunque no lo crean, varios miembros del comité de evaluación, entre ellos Austria, así aunque suene un poco raro decirle los austriacos, que no sé si estaban enojados por lo de Maximiliano, ustedes vayan a saber por qué, pusieron muchísimos peros. Y el gran pero era la denominación de origen, que ellos decían que un patrimonio cultural tendría que ser un patrimonio libre, que no puede ser que haya una normativa en donde el gobierno diga qué puede o qué no puede ser ese patrimonio en función de la procedencia, la calidad, la técnica. Esto fue lo más debatido, ¿no? El tema de la denominación de origen. Y la respuesta de México, porque esto no existe en España, la respuesta de México y en particular de Puebla fue, bueno, la denominación de origen nos ayudó en su momento a protegerla y nos sigue ayudando porque esto es lo que permite hablar que un objeto sea talavera, que la persona que la compra pueda saber que es un producto que cumple con los procesos de calidad, hoy cumple con los temas de plomo, o sea, con el consumo humano, y que todo el proceso es un proceso artesanal manual. Si alguien no cumple con esto, pues no podemos asegurar. Es decir, hay talleres tradicionales, por ejemplo, don César Torres, que hace una talavera increíble. Don César no ha podido tener la denominación de origen por un tema económico, pero la talavera de don César es de las mejores que hay, igual que la talavera Concepción. Está el Consejo Regulador, donde está Talavera Uriarte, Talavera de la Reina, Talavera Armando, Talavera Celia, Talavera de la Nueva España, Talavera de la Luz, ¿no? Talavera Santa Catarina, que todos ellos han cumplido con esto, ¿no? Es decir, puede ser un taller como el de don César, ¿no? O el de la Concepción, que cumplan con el proceso, pero no han logrado la certificación. Pero lo que no puede pasar es que tú tengas denominación de origen y no cumplas con los procesos. Y es más, gracias a la denominación de origen, se protegió hasta la raíz histórica del proceso. Eso nos lo debatieron aquí, el embajador de Austria en México. Hubo una reunión donde fueron de Uriarte Talavera, donde fue el maestro Virgilio, ¿no? A explicar todo el tema con Austria. Y el asunto era que no querían dejarlo pasar. Ahorita les voy a enseñar fotos ya de la reunión en Bogotá, pero tardamos más de 1 hora en todo el proceso porque no querían que pasara. ¿Qué es lo que se presentó a final de cuentas? Bueno, se habla ya de diseños de 4 grandes ramas del diseño de Talavera, el arabesco, que es, digamos, como esa tradición que viene directamente de España, con las series españolas, que son estas de los primeros siglos que continúan, el diseño contemporáneo y el diseño chinesco. Miren, les voy a enseñar un arabesco fácil. Este es un arabesco, que seguramente lo han visto muchísimo, ¿no? Un chinesco, pues es un poquito más fácil, miren, como este, ¿no? Y un diseño contemporáneo, bueno, por ejemplo, el plumeado es parte de la mezcla arabesca chinesca, pero y un diseño contemporáneo, pues puede ser como este ripping que hicieron estas calaveras de Talavera de la Reina, ¿no? del taller poblano, que además es así, ¿no? Es decir, tienen eso. Vean, esto es un vaso español, del siglo XIX, que a mí me parece muy interesante. Es una decoración que llama la serie de las liebres. Esto es del siglo XIX, y cuando uno ve piezas, por ejemplo, en el Museo José Luis Bello y González, estos diseños de las liebres los tenemos aquí desde el siglo XVIII. O sea, hay una ida y vuelta de diseños que me parece maravilloso. Vean el color distinto. Este es este es el taller de Talavera del 19 que les platico, que está en un antiguo convento carmelita de Talavera de la Reina. Y claro, uno lo ve y diría, ay, pues esto es Talavera poblana antigua, esto es española del 19, justamente, ¿no? Déjenme regresar las piezas a su lugar. Y en el caso del proceso, pues como ustedes ya lo conocen, va la preparación y decantación del barro, la deshidratación y el amasado, el torneado y modelado, ¿no? El cocimiento para lograr el juaguete, bizcocho, sancocho, como digamos son todas las variantes, el esmaltado, la decoración y pintura y el horneado, ¿no? ¿En qué se usa? Estas láminas que les estoy mostrando es justamente las láminas de la información que ya se ha difundido. Una vez que logramos que la Talavera fuera inscrita como patrimonio, se montó una exposición rapidísimo ahí
en el lugar de Bogotá donde fue, se presentó esto, llevamos piezas, a mí me tocó hacer toda la exposición y demás, y era increíble, la verdad es que uno se siente, o sea, son de esas experiencias padrísimas de la vida, porque veía uno como la gente se emocionaba y decía, wow, es súper bonito, y obviamente llevábamos piezas para que las tocaran, vieran lo de la textura, les explicábamos el color. El maestro César Torres, imagínense, uno de los grandes maestros de Talavera, reconocido como gran maestro del arte por Banamex, del arte popular, les explicaba. Estaba el maestro Virgilio, que fue el primero en hacer estos bochitos de Talavera. O sea, estaban los grandes maestros explicando, ¿no? Y ya cuando le decíamos a la gente, quien te acaba de explicar es un gran maestro que hizo esta pieza, que hizo esto. Entonces era muy emocionante, y por eso el tema, poníamos fotografías para explicar los usos, arquitectura, el uso religioso, elemento ornamental en la cocina. Y pues aquí tienen ustedes una fotografía de este momento, y les platico esa experiencia. La lista, bueno, las propuestas se revisan en orden alfabético de acuerdo al nombre del país. Entonces, M de México, ¿no? Resulta ser que no era el España, era M de México. Nos tocaba el segundo día. O sea, la revisión empezó el 11 y nos tocaba el 12 de diciembre. Entonces yo decía un poco en broma que ojalá la Virgen de Guadalupe nos cumpliera el milagrito que fuera el 12. Pero de momento, con una querida amiga del tema de INA, yo le dije, oye, ¿no hay forma de que pueda pasar la revisión el 11? Porque pues, sabemos que está complicada, etcétera, etcétera. Y como la verdad es que a nivel UNESCO, a México nos quieren mucho, la propuso. Nos fuimos a comer, regresó el consejo. Aquí están viendo a los meros meros del consejo, que llevan todo esto. Lo votaron y todo el consejo, los 24 miembros del consejo, decidieron cambiar la fecha del 12 al 11. La verdad, aquí entre nos, yo la propuse porque yo tenía toda la intención de que la fecha de patrimonio del centro histórico fuera la misma que la Talavera, para que el mismo día celebráramos eso en conjunto, y lo logramos. Después de una hora de debate, Austria aceptó. Bueno, de hecho, de momento mucha gente se molestó con Austria. España estaba muy molesta porque ya eran como argumentos fuera de lugar. La presidenta secretaria, que era la ministra de Cultura de Colombia, pues ya dio el pase, y pues lo logramos, ¿no? Fue mucha emoción. Yo les puedo decir que fue muy bonito porque la mesa donde estaba toda la delegación de Puebla y México, muchos países se levantaron a felicitar, porque les digo, hay mucho cariño por México, obviamente también por España, pero era muy bonito porque además la gente se emocionaba, veía, y aquí está este collage donde vemos a los maestros españoles, a esta maestra española, a las pintoras poblanas, vemos esta base de una banca en Talavera de la Reina, España, vemos parte del Museo Alarca de Talavera de la Reina, y justo se presentó, después de que ya logramos la declaratoria, el video oficial, que es el video que les puedo mandar el link, y me puedo poner de acuerdo con Clau para que le haga llegar yo la copia, y por favor, enséñenselo a medio mundo, presuman esto porque es una maravilla. La cerámica es una actividad ligada al hombre desde su inicio, porque solo se trabaja con tierra, con agua, y se utiliza el fuego para darle la característica y la dotación de lo que significa la cerámica, que es barro modelado, torneado, trabajado y cocido. El proceso de la cerámica es largo y complicado. Una primera fase en la que el protagonista es el alfarero y una segunda fase en la que el protagonista es el pintor. El proceso de elaboración de la talavera aquí en México es como en el finales del siglo XVI, que nos enseñaron los españoles. Ellos aprendieron de los árabes en el siglo XIV, y los árabes lo empiezan a hacer desde el siglo IX, que es Irán, Irak y Siria. Existe una fuerte influencia de la porcelana china en la mayólica poblana. Desde que comienza a llegar la porcelana a la Nueva España, a partir de 1565, los loceros locales empiezan a copiar. La primera fase comienza con la extracción de la arcilla en una cantera. La arcilla, el barro, lo que conocemos como barro de la alfarería, es lo que más abunda en la naturaleza. El barro se forma con la mezcla de tierra y agua. Nuestros antepasados descubrieron que era adecuado para trabajar con él.
Hubo loceros que llegaron de Talavera de la Reina a Puebla, que a través de sus talleres y de la enseñanza a los operarios mexicanos desarrollaron esa técnica. De todos los pequeños sectores, oficios o trabajos que implica la cerámica, el más difícil, pero el más representativo es la alfarería, el torneado, que es la destreza, el dominio del profesional, de la persona del oficio, encargada en dar forma al barro, en medio de un torno. Cuando se viene con una autoestima malo, así de malas o algo, el barro no se presta para trabajarlo, no se deja manipular al 100%, debe de venir con una autoestima buena, alegre se puede decir, para que se pueda manipular y trabajar al 100% el barro, no sale nada. Yo creo que lo principal es la vista, la capacidad de adelantarte a lo que va a pasar, pues, ver el barro, pues, ver la materia, en qué se puede llegar a transformar. No se nos tiene que olvidar nunca que trabajamos con una materia que está viva, que tiene su ritmo y que tiene su principio y su final. Mucha gente dice dominar la alfarería, dominar el barro. No se puede dominar el barro. Hay que acompañarle en el recorrido de su vida, desde que es un trozo, un pegote, un cacho de barro, hasta que es una pieza. Los buenos alfareros tienen la habilidad para repetir muchas veces la misma pieza con las mismas dimensiones sin ayudarse de ningún tipo de regla, ni de molde, ni nada por el estilo. Cuando esa pieza está ejecutada, se coloca sobre una serie de tablas y se deja secar, que pierda la humedad. El primer horneado consiste en que entra la pieza en barro cruda y sale cocida. Es la primera quema de la pieza, que realmente es un sancochado que le damos, ya que está cocida a una temperatura de 900 grados, para que el barro quede poroso y pueda tener la absorción del vidrio. Lo difícil de este primer horneado es que la pieza entre totalmente bien seca al horno, ya que si guarda humedad, se rompe. Yo en las vacaciones, saliendo de las vacaciones de la escuela, me iba yo a trabajar en un taller. Me llamó mucho la atención que lo que es la talavera, la preparación de los colores lleva los minerales. Al proceso que lleva cada mineral, vamos sacando un color. Y eso me llamó mucho la atención. Todas las piezas que hacemos en barro, evidentemente puede hacerse en cualquier parte del mundo, porque se hace en torno. La diferencia es la decoración. Uno saca el diseño de su imaginación. Yo creo que es lo más importante, porque es donde voy a expresar mis sentimientos y voy a plasmar mis ideas. La técnica como tal, la técnica pictórica, pues es muy variada. Las pinceladas tienen que ser limpias. No puede haber cortes y no puede haber uniones entre unas pinceladas y otras. Para darle volumen a todo el dibujo, lo que hacemos es utilizar ese color, pero en 3 fases. Lo que llamamos aguada, aguada fuerte y azul. Esto se llama estalcido. Nosotros utilizamos pigmentos que son óxidos metálicos. Pintamos en ciego, pintamos con minerales, con óxidos y se cocen a una alta temperatura para que se cristalicen. Es que la cerámica es totalmente, yo siempre digo que es muy mágico porque nunca sabes lo que va a salir del horno. El óleo tú lo que vas pintando puedes rectificarlo y es lo que estás viendo, es lo que va a salir. Pero por ejemplo en la cerámica el color se nota que no sale igual, tienes que coger mucha técnica en lo que es el color.
Una vez dentro del horno, hasta que llegamos a la temperatura de 1000 grados centígrados, hay un proceso en el que los productos que son químicos van sufriendo una serie de transformaciones, los colores se van fundiendo con el esmalte y va formando esa capa brillante que característica de la cerámica de Talavera. Lo que resulta fascinante es ver cómo, a pesar de que hablaban lenguas distintas, se fusionan las diferentes técnicas de uso en España con el conocimiento y la sabiduría que ya había en el mundo prehispánico con el uso del barro. Estamos hablando de una técnica centenaria que se ha transmitido de forma gremial de padres a hijos, de maestros a aprendices. A mí me enseñó mi papá. Con mi padre, ayudándole. Mi maestro se llamó Jesús Macías. Empecé a aprender el oficio sin darme cuenta, porque claro, soy la 6ª generación. Me encantaba ir al taller con las viejitas que decía yo, pero seguro que eran más jóvenes que yo. Y me encantaban porque pintaban florecitas y gregas con mucha delicadeza, muy bonitas. No iría a escuela. Se integraba de aprendiz y de la fábrica. Creo que es muy importante en este momento y en este siglo XXI tener una pieza de tradición, pero también para la nueva generación tener piezas más contemporáneas. La formación nos da unas herramientas diferentes y tienes una capacidad más amplia de ver lo que puedes hacer con una tradición que viene de tantos siglos y que la puedes usar como forma de expresión diferente y adaptarla a nuestros días. Cada artesano imprime su carácter en la pieza. En las piezas de mi maestro más directo, mi padre, cuando veo una pieza suya o cuando la veía la serenidad, veía seguridad, veía piezas nobles. Y si estamos haciendo Talavera, debemos echarle alma, vida y corazón. Nosotros tenemos una historia de siglos. El seguirla haciendo con este proceso de elaboración absolutamente toda mano nos hace únicos. Wow. Pues bueno, me corté un poquito antes. Esto era lo que les quería compartir hoy de manera breve y concisa en torno a la Talavera. Espero que les haya gustado, que hayan descubierto algunos temas nuevos en torno a la Talavera. Le voy a hacer llegar a Clau el expediente, la presentación, el video, para que ustedes también nos hagan favor de pasarlos. Es más, voy a hacer una versión del video para WhatsApp, para que lo manden a sus amigos por el teléfono. Me pregunta Aldo Ferrer sobre el taller de don Pedro de Galleguatl, de cuánto tiempo lleva como taller. No lo sé, no sé cuánto tiempo lleva el taller de don Pedro. Es una cerámica también con muy buenos diseños y demás. Sin embargo, sí hay algunas diferencias en cuanto a algunos temas de pintura y otras cosas. Esto no le quita para nada, y eso es algo que yo a veces sí repito, o sea, muchos artesanos no hacen esos procesos complejos porque son muy complejos los procesos. La verdad, ustedes lo están aprendiendo directamente, pero eso no implica que no quitemos, o sea, que no sean cosas de mucha calidad. Esta Talavera, esta pintura blanco sobre blanco, negro sobre negro que hace don Pedro, a mí me gusta muchísimo, por ejemplo. Más bien el tema de la Talavera es un tema que ya vieron que está normado, que tiene muchos elementos. De Italia, de Génova y déjenme acordarme, de Pisa. Eran pisanos y genoveses, los dos. Pues listo, Clau. Muchísimas gracias, Fabián. Estuvo padrísimo. Te agradecemos un montón que nos hayas compartido esta experiencia maravillosa de
el impulso, la promoción, la puesta en valor de la técnica de la talavera para que de pronto reconozcamos que lo que tenemos a nuestro alrededor es un tesoro. Sí, totalmente. Además, lo que es increíble es de momento que lo tenemos pues en todos lados, ¿no? O sea, me refiero en el tema del centro histórico y además lo que sí es increíble cuando compramos una pieza de talavera, pues que podamos tener la certeza, es el caso de Puebla, de que estamos comprando una pieza maravillosa que tiene una gran tradición, que hoy pues ya podemos comprar cualquier objeto de arte popular de nuestro país, que hay unas cosas increíbles, pero ninguno es patrimonio de la humanidad. O sea, hoy lo compartimos con el mundo. Y muy rápido, nada más hay una pregunta muy buena que quisiera responder muy brevemente. La diferencia de la talavera y los azulejos portugueses y holandeses son cerámicas vidriadas. Es muy distinto a la porcelana. Esto sí es totalmente. También los azulejos de Delft, todos estos increíbles, igual que los portugueses, son cerámicas vidriadas. Los procesos son muy similares, muy similares, pero ha habido discontinuidades. La cerámica de Delft me parece una maravilla, pero recuerden las formas. En Delft, lo más famoso son los azulejos, estos blanco con azul, que están totalmente influenciados por la porcelana, igual que en los azulejos de tipo chinesco. En Portugal hay unos ejemplos espectaculares azul y blanco, pero nunca van a encontrar, por ejemplo, es que si no, no me veo, ya. Esto no lo van a encontrar, ¿no? O sea, en la loza lusitana, o sea, la portuguesa, no van a encontrar esto nunca, ¿no? Justamente esto obedece, como les decía, por estas mezclas culturales muy afortunadas que hemos tenido y que se han conservado solo en Puebla. Eso también es un tema, porque como les comentaba, aquí no lo pueden tocar, pero esto y esto se parecen mucho, ¿no? De momento, a simple vista, ya cuando uno va teniendo más experiencia en el ojo, se dan cuenta que son cosas muy distintas. Y vean que esta, que es la de Talavera de la Reina, este diseño de las liebres, por ejemplo, se parece más a lo de Delft, al holandés. Cuando vemos nuestra talavera, nuestra poblana mexicana, sí hay diferencias. Y lo que consideró la UNESCO, que por eso les decía que España no necesitaba la fuerza, era la continuidad histórica. Les pongo un ejemplo que a mí me parece muy bonito ya para terminar, y me tengo que despedir un poco rápido porque tengo en la otra computadora otra plática. Además, llego a Uriarte hace unos meses, justamente en enero, para preparar toda la exposición que llevamos a Relaciones Exteriores, cuando dieron ya el diploma oficial de la UNESCO, y tenían un tibor maravilloso de 1.20, pintado con amarillo, rojo, verde, con unos diseños de pétalos alargados. Entonces hablo con la gente de Uriarte, les digo, oigan, es tan increíble este diseño pisano, porque es un diseño de los italianos, está fabuloso. Entonces me dice una querida amiga, Mariana Muñoz, dice, ¿eso es italiano? Le dije, sí, este es diseño italiano. Arnulfo Allende, cuando excavó la Casa del Mendrugo, encontró un plato súper bonito que está expuesto en la Casa del Mendrugo de un ave que tiene el amarillo, el verde, y es diseño italiano. Arnulfo lo ubicó muy bien como diseño italiano. Y curiosamente ese diseño se llama Abo. O sea, muchos de los nombres de los diseños nos vienen de investigaciones de Estados Unidos, curiosamente. Entonces, ese diseño se conoce como diseño Abo, ¿no? Y me dice, pero es que los chicos de pintura que se ponen muy creativos y andan buscando cosas nuevas, no saben de ese plato, no saben esto. Dije, pues pregúntale de dónde tomaron ese diseño, porque para mí es de los diseños más bonitos de Talavera, no tan famosos. Les pregunta, y entonces me enseñan un azulejo, un mosaico de azulejos, que es el mismo diseño que los escudos que están en la Casa de los Azulejos de Ciudad de México, en el Sanborns, ¿no? Que están esos escudos con unos ángeles, unas cornucopias, flores, y me enseñan que en una esquinita de 15 por 15 centímetros están esas flores, que son parte de las cornucopias, pero a ellos les gustaron esas flores, y lo dijeron claramente, porque esas flores no se parecían a ninguna otras flores. Entonces, aislaron ese diseño y se les ocurrió hacer un tibor completo. Y esas flores de ese diseño, de esos mosaicos, son diseños italianos pisanos, el Abo, ¿no? Entonces, vean esta transmisión, o sea, les estoy hablando que estos pintores lo hicieron en noviembre del año pasado, o sea, en noviembre de 2019, o sea, un mes antes de la declaratoria,
los pintores seguían y siguen buscando diseños, haciendo así, porque ellos son parte de una tradición viva. O sea, ellos no ven, es un diseño Abo, es un diseño Pisano, o sea, esto está pintado en Talavera y nosotros somos talaveranos y lo vamos a seguir pintando. Eso es lo que vuelve maravilloso, y eso, en cierto sentido, sí nos separa de las tradiciones europeas, donde ha habido discontinuidades. Les digo, les repito, y eso lo hablé con la gente de Tierras de Cerámica, que hicimos una relación buenísima. Esto es lo que hace que la Talavera española, bueno, la loza de Talavera y de Puente con la de Puebla y de Tlaxcala tuvieran que unirse, porque si no, no era posible hacer esa demostración de que es un patrimonio de la humanidad y que es un patrimonio que se movió y que es un patrimonio que más que separarnos nos une y nos seguirá uniendo. Entonces, pues bueno, Clau, muchísimas gracias a todos. Yo le voy a hacer llegar a Clau el expediente, los videos, todo esto. Yo creo que en un ratito, nomás acabo la otra plática, para que todos lo tengan y todos ustedes nos ayuden a difundir esta maravilla que es de nosotros, que es la Talavera. Y pues muchísimas gracias por su tiempo, Clau. Gracias por la invitación. Gracias, un gusto. Te agradecemos un montón. Y No, también le agradecemos mucho a las personas que hoy nos pudieron acompañar.